Entre los seres vivos, pocos adoptan formas tan variadas como los tiburones. Y pocos suscitan un terror semejante. En el álbum familiar de los tiburones se los encuentra de todas clases. Desde el tiburón martillo, extraño cazador migrador, al tiburón alfombra, el campeón del camuflaje que busca tímidamente refugio en el fondo del agua y solo es peligroso si se le ataca. Del tiburón oceánico, agresor asesino que vaga por los trópicos, símbolo del salvajismo y del peligro, comedor de hombres en potencia, al tiburón dormilón toro, un recolector de conchas. Existen unas 350 especies de tiburones, y uno de ellos origina pesadillas entre los hombres, pues lo consideran un monstruo, una máquina de matar. Para ver el relato filmado de una expedición, la más ambiciosa jamás emprendida, para aclarar los misterios del gran tiburón blanco. Se le ha tratado como el animal más terrorífico del mundo, y casi no sabemos nada de él. El gran tiburón blanco. Ningún país del mundo está tan interesado por los tiburones como Australia. Más de 300 ataques de tiburones se han producido aquí, es decir, la cuarta parte de los ataques conocidos. En un país en el que la playa forma parte de la vida cotidiana, esto ha conllevado medidas de seguridad radicales. Las heridas originadas por mordiscos de tiburones aún ocurren más allá de las redes de protección, pero son escasas. Pero si por desgracia semejante accidente se produce, sea cual sea la cantidad de víctimas en carretera o de cáncer ese día, es el ataque del tiburón el que encabeza los periódicos. Y ningún ataque suscita más efervescencia que aquel en que interviene el más temido de todos los tiburones, el gran blanco. Podéis arreglar las amarras que molestan. Muy bien. Colocad también esas cajas. Intrigados por las leyendas asociadas a este escualo, organizamos una misión excepcional. En Australia del Sur nos sumergimos entre los grandes tiburones blancos para una investigación que durará 2 años. A bordo de la Alcyon, anclamos en Puerto Adelaida, donde comienza nuestro abastecimiento. Hay que arreglarlo para que no se mueva. Los equipos especiales llegan. Algunos aseguran una protección frente a un animal desconocido. Algunos permitirán hacer experiencias destinadas a disipar sus misterios. Incluso nuestro barco es extraordinario. El Alcyon es un barco velero propulsado por turbovelas, mucho más eficaces que las velas clásicas. Aparejamos en una mañana de abril. Bueno, un equipo que trabajará en el interior de la cápsula... A bordo del barco, 12 personas de 4 nacionalidades. Científicos, submarinistas, cineastas, marineros. Tras miles de horas de inmersión, de observación, de filmación, acumularán más información sobre los grandes blancos que ninguna expedición anterior. Se encontrará con el Alcyon. Y hacia mediados de abril nos encontraremos con Rodney Fox para así poner en común los descubrimientos de los dos grupos. Con rumbo oeste, en el otoño austral, estamos buscando una de las poblaciones más importantes de grandes blancos que frecuentaría las inmediaciones de un grupo de islas cercanas a Adelaida. Tras meses de preparación, nos acercamos a un islote en el que los grandes tiburones blancos se reunirán. ¿Quién conoce la verdadera naturaleza del gran tiburón blanco? Nuestras concepciones han sido manipuladas por las películas de ficción destinadas a hacer temblar, pero no necesariamente a informar.
Miles de personas temen el océano porque saben que los grandes tiburones blancos son multitud en su inmensidad. Las películas y los libros de éxito los han descrito como monstruos crueles con mandíbulas asesinas, que esparcen chorros de sangre en el agua cristalina. En el mundo real, a diferencia del cine, los grandes blancos parecen preferir las aguas frías, a menudo poco frecuentadas. Serían abundantes sobre todo allí donde se reúnen los peces y los mamíferos marinos, y no allí donde nadan los humanos. Fue aquí mismo donde se filmaron los más famosos documentos sobre los grandes tiburones blancos, cerca de una isla australiana llamada Dangerous Reef. Quizá porque los leones marinos se reúnen aquí, quizás por razones desconocidas, los grandes tiburones blancos parecen atraídos por las aguas próximas a esta pequeña isla. Hemos venido aquí a bordo del Alcyon, nuestro barco velero, para conocer mejor la verdadera naturaleza de estos seres extraordinarios. De hecho, no se sabe casi nada sobre ellos. ¿Cómo localizan a sus presas? ¿Dónde están la mayoría del tiempo? ¿Cuántos son? ¿Y en verdad son atraídos por los seres humanos? Empezamos por una inmersión exploratoria antes de atraer los escualos con ayuda de cebos, cuando aparece una patrulla de exploradores inesperados, curiosa por los intrusos que somos nosotros. Aquí es el reino del gran tiburón blanco, donde la caza sin piedad es un modo de vida. Vemos lo que ve el escualo, la silueta fugitiva de una pitanza. Pronto vamos a sumergir los cebos destinados a los tiburones blancos. Pido una prueba con el fin de comprobar nuestro equipo y repetir nuestro plan de acción. No hay margen de error ante el más temible de los escualos. Una debilidad material o humana podría ser fatal. Flotadores fijados en las jaulas permitirán al equipo volver a la superficie si una amarra se rompe por la marejada o por un tiburón excitado. Nuestras medidas de seguridad también se aplican a los tiburones. Penetramos en su mundo como observadores apacibles, armados únicamente con cámaras y repeledores de plástico. Se prueba una nueva máscara equipada con teléfono por sonar para poderse comunicar entre las jaulas y el puente y grabar las observaciones científicas efectuadas de cerca en inmersión. Tanto el equipo de inmersión como el equipo del puente indican que todo parece estar en orden. Sin embargo, espero el aviso de un especialista experimentado, autor de innumerables inmersiones con los tiburones, el jefe operador Michel Deloire. Las imágenes que conseguirá serán cruciales, no solo para el público, sino para los científicos que las estudiarán. Según Deloire, estamos por fin a punto. Empezamos a echar en el agua un caldo de pez triturado y de sangre que simula la presencia de un animal herido. Preferiríamos un encuentro más natural, pero a los grandes blancos rara vez se los encuentra por azar. Tal vez huelan la promesa de una comida a millas a la redonda. La sangre atrae a otros seres vivos, pero no hay tiburones. Empieza una larga espera. $1.200 litros de sangre. Aún no se ven tiburones. Han pasado 6 días y 6 noches. El aburrimiento de la espera es peor que el hedor del cebo que ahora invade el barco.
Según ciertos expertos, los tiburones blancos, víctimas de una abundante pesca, escasearían aquí. Es la opinión de Rodney Fox, un australiano que tiene una experiencia sin igual en estos escualos. Hace 30 años, Rodney pescaba con arpón cuando fue atacado ferozmente por un gran blanco. Su supervivencia parece milagrosa y su historia figura en los anales australianos del tiburón. Pero él no demuestra ninguna hostilidad hacia el animal que casi lo mata. Le pregunto a Rodney, ¿cómo puede intentar proteger a los tiburones usted que ha sido su víctima? El miedo que nos inspiran los tiburones no justifica la exterminación de la especie, afirma Fox. Son seres magníficos y debemos aprender a conocerlos en su territorio, en el mar. Según mi opinión, continúa Fox, no son devoradores de hombres. Si se comen a alguno de vez en cuando, es por error, y no es una razón para matarlos. Es sorprendente oírle, le digo a Rodney, aun cuando el tiburón ha estado a punto de matarle. Pero es cierto que ese tiburón no deseaba personalmente a Rodney Fox. Más bien se interesaba en el pez que llevaba, ¿no es así? Rodney cuenta su aventura. Fue durante un concurso de pesca submarina. Hacía 4 horas que 40 pescadores disparaban con arpón, y yo iba a la cabeza de la competición. Se habían matado gran cantidad de peces, y había mucha sangre en el agua. Debí ser el primero al que el tiburón encontró. Estaba bajo el agua a punto de atrapar un pez enorme que me habría ayudado a ganar. Mi brazo estaba extendido de este modo. Tenía el fusil en la mano frente a mí, cuando de pronto sentí un golpe violento a la altura del pecho. Perdí mi fusil y mi máscara y me sentí lanzado violentamente. Comprendí rápidamente que era un tiburón. Apunté a sus ojos, que son la única parte vulnerable. Intenté reventárselos, pero se apartó. Intenté empujarlo más lejos, pero mi mano se encontró con sus dientes y tengo 97 puntos de sutura en esta mano. Retiré rápidamente la mano antes de que me la comiera. Me dije, voy a sujetarlo estrechándolo entre mis brazos. Lo rodearé con mis brazos lejos de su cabeza para que no me muerda. Pero hacía inmersión libre y me faltaba el aire. Sentí que me iba a ahogar. Me alejé del tiburón, ascendí a la superficie, bajé la mirada y en ese momento fue el horror. Vi el agua roja de sangre y esa cabeza enorme con la boca abierta que venía hacia mí para comerme. Fue el momento más horrible de toda la aventura. Le asenté una patada al tiburón con todas mis fuerzas, pero apenas llegué a tocarlo. El tiburón se dio la vuelta y se tragó una bolsa de nylon que arrastraba tras de mí y donde estaba enganchada una boya con un único pez. Describió un círculo. Llegó al extremo de la bolsa que estaba sujeta a mi cintura y se puso a arrastrarme por el agua. El tiburón iba cada vez más deprisa y yo daba vueltas tras él. Intenté desatar mi cinturón para liberarme, pero el cierre no estaba. Debió irse hacia la espalda. Y yo iba a ahogarme o quizá a morir de mis heridas. En resumen, había perdido la esperanza cuando, de repente, se rompió la cuerda de la bolsa. Aparentemente, cuando el tiburón me mordió, había seccionado a medias la cuerda. Logré dejarme subir a la superficie y en cuanto tuve la cabeza fuera del agua grité «¡Tiburón, tiburón!» con todas mis fuerzas. Un barco llegaba para ver qué era toda esa sangre y esa agitación en el agua y me embarcaron rápidamente para llevarme al hospital. Y de milagro llegué a tiempo para que los médicos me salvaran. Usted estaba terriblemente herido, le dijo a Fox. Tenía el estómago y los pulmones al descubierto y debieron hacerle 462 puntos de sutura. Y sin embargo, ¿usted cree que no debemos eliminar un animal tan peligroso? Creo, responde Fox, que el tiburón blanco es un elemento clave en el entorno. Si lo suprimimos, o cualquier otra especie, no sabemos lo que le sucederá al océano en el futuro. Y no tenemos el derecho a suprimir una especie clave, ningún pez, ningún tiburón, si no estamos seguros de no causar problemas ecológicos. Podemos preguntarnos, continúa Fox, si quedan muchos en el mundo. En cuanto a mí, deduzco que debemos dar muestras de paciencia. ¡Allí! ¡Allí! ¡Un tiburón que se acerca! Sí, lo veo. Debe tener al menos 3 metros. Finalmente llega el momento tan esperado. ¡Mirad! ¡Un tiburón! ¡Oh, sí! ¡Shark! ¡Tiburón! ¡Shark! ¡Venid deprisa! ¡Mirad! Parece muy grande.
La mayoría de nosotros jamás se ha acercado a un gran tiburón blanco. El espectáculo que nos espera es el más turbador que un submarinista puede ver a lo largo de toda una vida de inmersión. El viaje empieza. Un descenso de solo algunos metros, pero para franquear una frontera que separa nuestro mundo del suyo. Dos especies dominantes frente a frente, valorándose prudentemente. El submarinista Captain Van Alphen jamás olvidará sus primeras impresiones. Cuando ves al tiburón ascender hacia ti desde 10 metros más abajo, cuenta Captain, es casi como ver un avión de caza que te cae encima. Me interesó mucho verle los ojos, porque no son completamente negros. Creo que tienen una zona marrón. Sin embargo, la gente habla siempre de ese ojo negro que encuentran tan espantoso. Es un espectáculo maravilloso, increíble, aterrorizador, soberbio, extraño. Es una criatura que nos inspira un montón de sentimientos apasionantes. And I saw the shark. And which one? But you say nothing. Why you say nothing? I yelled, shark. No. It's Paul who says shark. Paul tells that you don't yell. You just stay. Well, anyway, here comes over. Después de semejante encuentro, incluso los hombres acostumbrados desde hace tiempo a los esplendores del mar están llenos de una exuberancia juvenil. Oh, shark! What? Non, j'ai pas bu la table. Pour moi, j'étais persuadé qu'il va dire non de toute façon. Or you must have hit it on the tail with your too cold. No. Same argument. En algún lugar bajo nosotros, el gran tiburón blanco vaga por el mar que se escurece. Intentaremos comprenderlo mejor. Improvisamos un equivalente marino del palo y la zanahoria. Un atún y un gancho. Se trata de incitar a los tiburones a venir lo bastante cerca para que nosotros podamos marcarlos. En el futuro, cuando uno de estos tiburones sea divisado o capturado, estas etiquetas numeradas y codificadas revelarán el alcance de su migración. Las etiquetas se fijarán en la piel coriácea del tiburón mediante una grapa indolora. Para fijarlas a un tiburón blanco, el científico Rocky Strong debe blandir su arpón justo por encima de la espalda del tiburón. Van Alphen intentará acercarse aún más para obtener una muestra de tejido. Como para divertir a un gato, se va a agitar y luego retirar el cebo. Para un señor del mar, esta experiencia frustrante es sin duda inédita. Poco a poco, el tiburón se exaspera. Carga y el arpón de Rocky alcanza el blanco. Van Alphen actúa a continuación. El análisis genético de la carne nos mostrará si los grandes blancos de Australia del Sur constituyen una población distinta y revelará los vínculos con los grandes blancos de otras partes. A lo largo de semanas y de meses, el equipo emprende los primeros marcajes submarinos de tiburones blancos, renunciando a veces a la seguridad de las jaulas.
Cuando el agua no es cristalina, esta puede ocultar el acercamiento de un tiburón. Como todos los submarinistas, Mark Blessington y Thierry Stern se han aburrido a veces con su trabajo. Hoy no es el caso. Al fin, cuando un tiburón se acerca, Blessington apunta justo delante de la aleta dorsal. Logramos finalmente marcar 40 grandes blancos. El ROV es un vehículo teledirigido. Echado al agua por la popa de la Alcyon, permite vigilar durante mucho tiempo el comportamiento de los tiburones, lo que los submarinistas no podrían hacer en estas aguas frías. Un cable de vídeo une el robot submarino a una pantalla situada en la sala de radio. Así, podemos observar los grandes blancos durante horas. Este animal, que observo en compañía del comandante Nicolás Durasov, jamás ha podido sobrevivir en cautividad. No ha cambiado mucho desde las primeras épocas. Sin embargo, los datos elementales aún no han sido dilucidados por la ciencia. La duración de su vida, su hábitat, sus costumbres sedentarias o nómadas, e incluso sus alimentos preferidos. El ilustre depredador es expuesto a los estímulos de un cebo y de sangre. ¿Su excitación le empujará a atacar la primera cosa que divisa en la superficie? El tiburón rechaza los pájaros, que son señuelos de plástico. Para la siguiente prueba, es un objeto inanimado que hace las veces de presa potencial. A menudo se cuenta que los tiburones comen cualquier cosa. El tiburón blanco está lejos de devorar sin elegir, incluso en las aguas saturadas de sangre. Como los patos de plástico, una caja de cartón no se muestra realmente atractiva. Pensando en nuestras experiencias, una nueva cuestión me intriga. ¿Un gran tiburón blanco en pleno frenesí podría atacar a uno de sus congéneres? Para intentar saberlo, con la ayuda de Eddie Paul, técnico en efectos especiales, vamos a fabricar un falso tiburón blanco en Los Ángeles, durante una interrupción de la expedición. Nuestro tiburón deberá tener suficientes movimientos mecánicos naturales para engañar a un verdadero gran blanco. Después de semanas de fabricación, nuestro impostor es recibido en Australia del Sur por una tripulación pasmada. El animal mide 3 metros de largo. Enseguida es bautizado como Allison. Una piel de látex recubre una armadura de Lexan, un plástico a prueba de balas. La tecnología moderna adquiere formas muy antiguas. El aire comprimido suministrado mediante un cordón umbilical acciona los mecanismos neumáticos de la cola. Este modelo surrealista hace nacer un ambiente de juego, como si un juguete gigante fuera montado por niños.
Ceremoniosamente se le muestra a Allison su nuevo territorio. Pasan 2 horas y finalmente un gran tiburón blanco hembra, atraído por el olor de la sangre, viene a ver de dónde sale. Mide 5 metros de largo, 1/3 mayor que el modelo. Comprobamos que está marcada. Es pues una habitual de la Alción. Al principio, reticente, describe círculos y no se muestra de ningún modo agresiva. Decidimos finalmente hacer salir sangre directamente del cordón umbilical del modelo. Bruscamente, la actitud del tiburón cambia. Decidida al ataque, se abalanza sobre Allison. Tiene el aire perplejo. Sus sentidos le hicieron esperar carne, y el gusto del látex la sorprende. Pero después de alejarse 5 minutos, ataca de nuevo. Sin duda guiada por su instinto agresivo, apunta de nuevo a las branquias, golpe en verdad fatal para un verdadero tiburón. La violencia se intensifica a cada ataque sin respuesta. Observamos 5 en una media hora. ¿La excitación debida a la sangre es la única explicación? ¿O el instinto que la empuja a dominar a un tiburón más pequeño? ¿O tiene una razón que nosotros los humanos, extraños en su reino, aún no podemos imaginar? Allison está de regreso, pero echa jirones. Aquí tenemos la espantosa prueba de la potencia del gran blanco, capaz de triturar al que toma por un enemigo o por una presa. Los agujeros abiertos muestran las vísceras mecánicas rotas, las costillas de plástico supuestamente indestructibles rotas como cerillas. Como sucede a menudo, la experiencia solo entraña de hecho nuevas preguntas. Nos preguntamos lo que puede motivar a un ataque tan despiadado, y recogemos fragmentos como recuerdos para llevar a casa. Si se presenta el caso, el arte suplantará a la ciencia en el Alción. Recibimos la visita del dibujante Dominique Serafini, que trabaja en uno de nuestros álbumes. Para esbozar los tiburones blancos al vivo, lleva bajo el agua su lápiz y su tabla de dibujo. El equipo le ayuda a convertir el océano en un taller de artista. Y el primer modelo de Serafini muestra con excesivo ardor su deseo de posar. Parece que un auténtico artista debe jugarse la vida por su arte. Serafini no vacila en arriesgar los pies. En este mundo gobernado por el hambre, los papeles se invierten. El artista es examinado de cerca por su tema. Un viejo proverbio sigue siendo válido. Incluso para el tiburón,
El arte es una cuestión de gusto. Sus lectores creerán, quizás, que Serafini trabajó a partir de fotografías, sin salir jamás de su buhardilla parisina. Hasta hoy, decenas de tiburones blancos han visitado el Alción, pero ignoramos su destino en cuanto nos abandonan. Para descubrirlo, decidimos implantar en el lomo de un tiburón un dispositivo especial que emite ultrasonidos. Estas vibraciones localizables a distancia nos permitirán seguir los desplazamientos lejanos del animal. Si logramos fijar sólidamente el transmisor, sus señales nos informarán sobre el lugar donde se encuentra el tiburón durante horas y quizá días. Una vez el transmisor está en su sitio, salimos a espiar un tiburón blanco durante la noche. Utilizamos un pequeño bote, mientras que el alfión nos sigue a distancia. Durante toda la noche y todo el día siguiente, el equipo al completo abandona sus tareas habituales para, por turnos, hacer guardia en el bote perseguidor. La persecución cubre decenas de millas, pero al cabo de 26 horas, el transmisor se suelta del lomo del tiburón. 6 días después, equipamos un segundo tiburón con un emisor de bips y le seguimos durante casi 30 horas. Seguimos anotando cada cuarto de hora, posición y la profundidad del animal, buscando sus huellas en este terreno de caza de 3 dimensiones, el mar. Nuestras concepciones sufren una singular evolución. Al poder situar constantemente a un gran tiburón blanco, al seguir su perpetuo vagar, empezamos a imaginar su destino solitario. De pronto, el gran blanco ya no parece ni cruel ni invencible. Es un animal como otro que tiene muchos problemas para sobrevivir en un mundo hostil. Nuestros gráficos solo muestran una jornada de una vida dedicada a la interminable búsqueda de alimento. Nuestros 2 grandes blancos parecen permanecer más hondo y viajar más lentamente durante la noche. Su velocidad media es de cerca de 2 nudos. Me dirijo a Rocky Strong. Hemos comprobado que nuestros 2 tiburones no tenían en absoluto el mismo comportamiento. ¿Qué enseñanza saca usted de ello? Los tiburones se alejaron del arrecife en la dirección en que las corrientes marinas y el viento arrastraban la sangre que vertimos, responde Rocky. Iban y venían buscando la pista olorosa sin encontrarla. Uno de los tiburones se fue hacia alta mar, hacia su destino, sea cual fuere, y el otro se quedó alrededor de Dangerous Reef, sin dejar de buscar. Hace ahora 18 meses que nos consagramos a los tiburones blancos. Una noche, lejos de Dangerous Reef, nos distraemos alrededor de una hoguera crepitante, al son de la risa de un kookaburra.
Recibimos a bordo a una antigua amiga, Valerie Taylor, una submarinista de élite que ha pasado años fotografiando a los tiburones blancos. Hoy viene a ver cómo nuestro equipo instala una jaula de plástico transparente, dispositivo con el que contamos para conocer mejor a un ser que Valerie considera como un gran incomprendido. Desde mi infancia he oído calificar al tiburón blanco como devorador de hombres, pero los pocos grandes blancos que nuestro equipo ha encontrado hasta ahora han huido al ver a los submarinistas. Valerie está convencida de que los grandes blancos no se interesan demasiado por los humanos. No son ni amistosos ni hostiles. Al realizar este cilindro transparente, he querido estudiar las reacciones del gran tiburón blanco ante un ser humano aparentemente desprovisto de toda protección. A lo largo de todo el día, la jaula de acero servirá de base de observación. Deloitte, Stern y yo hacemos el primer turno de guardia. Para la mayoría de la gente, el enigma del gran tiburón blanco se resume en una pregunta. ¿Los escasos ataques contra los humanos son deliberados o debidos a un error? ¿Atacará a un hombre cuya protección es casi invisible en el agua? El jefe de submarinistas, Steve Arrington, será nuestro cebo humano. Su misión será terrible para los nervios, puesto que solo se puede entrar por una escotilla colocada en la parte superior del tubo de 3 metros de alto. Debe esperar a que el cilindro esté colocado en su sitio. Luego, sumergirse a 2 metros bajo el agua para entrar en él. Desde la superficie, el equipo interpreta mal los movimientos del tiburón, que parece alejarse. Se da la señal de fin de alerta, pero algunos segundos después, el tiburón regresa bruscamente. Ignorando que el tiburón está a algunos metros de ahí, Arrington salta. Es para temblar. Arrington contará luego. Cuando estás dentro, es como si llevaras una simple máscara de inmersión. En una jaula de acero, el metal da un sentimiento de seguridad. Pero en esta jaula transparente no se tiene la misma impresión visual. Inconscientemente, no se está convencido de estar a cubierto cuando un gran blanco te mira atentamente desde el otro lado. Da escalofríos. De lo que sucede en el cerebro de semejante ser nunca sabremos nada. El gran blanco, incluso en presencia de despojos y de sangre, no parece actuar bajo el efecto de una rabia brutal. Parece perplejo. No ataca, inspecciona. Da la impresión de un animal prudente que intenta comprender los fenómenos que no le son familiares. Finalmente se inmoviliza en plena agua para examinar al extraño ser que tiene ante sus ojos. Arrington continúa. El tiburón se pone a menear la cabeza. Le miro a los ojos y me pregunto lo que pasa allí dentro. El animal está en suspenso. Tiene aspecto de vacilar. Y cuando se pega a la jaula no hay por qué tener miedo. No tiene nada de agresivo. Veo el interior de su boca. Veo la luz filtrarse por sus aberturas branquiales. Tiene aspecto de preguntar, ¿quién eres tú? Es como estar bajo el hocico de un tigre que no quiere atacar. Tras unos largos 20 segundos frente a frente, finalmente se aleja, frustrado o indiferente.
Nuestros encuentros submarinos han suscitado más preguntas que respuestas. ¿El gran tiburón blanco es una amenaza para los humanos? Quizá, pero no más que un oso o un tigre hambrientos. Y a esos seres hemos terminado admirándolos y protegiéndolos. En 2 años a bordo del Alcyon, observamos 67 grandes blancos, marcamos 40 y acumulamos datos y películas de gran valor científico. Mientras no sea mejor comprendido, el gran tiburón blanco continuará simbolizando un miedo tan viejo como la humanidad. El miedo a lo desconocido. Algunos están dispuestos a exterminar a los tiburones blancos para que el hombre esté seguro en el mar. Podríamos hacerlo, pero ¿tenemos derecho? El océano es su ancestral lugar de vida, y no el nuestro. Ni bueno ni malo, ni amigo ni enemigo. Simplemente recorre el mar sin descanso, buscando en solitario qué comer. La cantidad de grandes blancos disminuye quizás ya en algunas zonas debido a la caza de trofeos y a las capturas accidentales en las redes de pesca. Un día, quizás ya no habrá grandes blancos. La desaparición de un depredador tan esencial tendría consecuencias imprevisibles en los océanos. Y nosotros perderíamos un ser cuyo esplendor y temible potencia ensalza la vida misma del mar. Misterioso, el gran tiburón blanco no es un monstruo. Tanto si nos inspira terror como admiración, no debe desaparecer para siempre en las sombras del pasado. Al final de nuestras expediciones, vamos Valerie y yo al Zoo de Taronga, en Sydney, para ser jueces de un concurso insólito. Los niños del país han pasado semanas estudiando a los tiburones antes de adquirir la apariencia de su especie favorita. Rompiendo con el pasado, sus profesores han empezado a describir a los tiburones no como bestias aterradoras, sino como importantes habitantes de los mares que deben inspirar, es cierto, atención, pero también respeto, y que hay que preservar. Valerie y yo estamos de acuerdo en otorgar el premio a la tintorera. Los dibujos de los niños me hacen pensar en todo el genio de la humanidad. Pienso en un viejo refrán: conquistar el miedo es el principio de la sabiduría. Para liberarnos de nuestros temores, no hay que eliminar a los tiburones. Es necesario comprenderlos, e incluso al más poderoso de todos, el gran tiburón blanco, señor solitario de los mares.